Felicidades a todos los padres que están allí conectados. Felicidades a todos los padres de nuestra iglesia. Pero sobre todas las cosas, felicidades a nuestro Padre Dios. No hay un día de los padres solamente para agradecerle. Todos los días de nuestra vida son días para honrar a nuestros padres, pero sobre todo también para honrar a nuestro Padre Celestial. Por eso, mis hermanos, hoy les traigo, hoy que todo el mundo está hablando de padre y padre y padre, este sermón que he titulado Un Dios y Padre de Todos. Un Dios y Padre de Todos. El sermón Un Dios y Padre de Todos está basado en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versos del 1 hasta el 6. Efesios 4, del 1 al 6. Se los leo. Dice así, Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vuelvo a leer ese verso número 6 que enfatizo hoy. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis amados hermanos, este sermón que les traigo hoy, basado en Efesios 4, del 1 al 6, es un sermón muy paternal, por ser el Día de los Padres. Y en él encontramos a nuestro amado apóstol Pablo, escribiendo una epístola muy pastoral, pero que también podríamos decir muy paternal. También vimos ya hace un momento en la escuela dominical, esto es como otro complemento, al mismo Pablo, pero escribiendo otra carta dirigida a los filipenses. Ahora yo les estoy predicando un sermón en la carta dirigida a los efesios. Y estas dos cartas fueron escritas desde la prisión. El mismo Pablo lo había dicho, como vimos en la carta a los filipenses, que él estaba preso. Pero ahora, en el verso número 1, lo primero que dice Pablo en Efesios 4 es, yo pues, preso en el Señor. Amados hermanos, el apóstol Pablo, que todo indica que no llegó a tener hijos propios, igual que tenemos hermanos muy queridos, ¿verdad? Que a veces no han llegado a tener hijos, pero eso no quita que sean muy paternales, porque todos, hombres y mujeres, traemos en nosotros las semillas innatas de tender a ser padres, los hombres, y madres, las mujeres. Y todos somos padres en potencia y las mujeres todas son madres en potencia, ya sea que lleguen o no a tener hijos físicos. Ese sentido paternal en el caso de los hombres, ese sentido maternal en el caso de las mujeres, se nos sale. Y es algo que Dios puso en nuestros corazones. Pero en el caso de Pablo es muy específico. Pablo pudo haber llegado a tener hijos, Pablo pudo haber llegado a casarse, pero todo parece indicar que el apóstol Pablo cedió, hablando de ceder, hablamos en la escuela dominical hoy de ceder, el apóstol Pablo cedió su derecho de casarse y de formar una familia por causa del ministerio tan controversial que él tenía como apóstol. Ustedes saben que el apóstol Pablo iba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad. 3 viajes misioneros tenemos ahí en la Biblia. Si ustedes buscan sus mapas, verán mapa del viaje misionero número 1, mapa del viaje misionero número 2, mapa del viaje misionero número 3, y usted se da cuenta que cada viaje misionero de Pablo se iba ensanchando, abarcando más en los territorios de Asia Menor y de Europa. Y es más, tenemos un cuarto mapa que no es de un viaje voluntario que hiciera Pablo, sino porque se lo llevaban en un barco en calidad de prisionero desde Jerusalén, donde apeló al César, hasta Roma. Y ahí está el cuarto mapa, que es la travesía, no ya de un Pablo voluntario, pero sí de un Pablo que, aun cuando no iba voluntario, como había hecho sus otros viajes misioneros anteriores, iba siempre dispuesto a predicar la palabra. Lo cierto es que Pablo cedió su derecho de casarse, de tener hijos, por causa de ese ministerio tan controversial. No era fácil cumplir con el deber de padre, con el deber de esposo,
haciendo tanto viaje todo el tiempo, corriendo tanto peligro, donde unas veces lo apedrearon, otras veces lo azotaron, en fin, padeció toda clase de cosas el apóstol Pablo. No hubiera sido lo mismo siendo padre, siendo esposo, pero él podía haberse casado, podía haber tenido hijos, y él de hecho lo escribe en una de sus cartas, creo que es por allá, por primero a los Corintios, alrededor del capítulo 6, hablando del matrimonio. El apóstol Pablo dice que él podía muy bien haber tomado una esposa y casarse, pero prefirió, por causa de su ministerio, abstenerse. Pero no es que no tenga derecho, decía él. Lo cierto es, mis amados hermanos, que de todas formas, esa paternidad se le escapa a Pablo. Y esa paternidad, Pablo nos la regala en sus 13 epístolas que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Se le sale a Pablo por los codos la paternidad. Y como un padre, a veces Pablo ruega, como vamos a ver ahora, otras veces regaña, porque a veces los padres tenemos que imponer disciplina, pero es un padre que de cierta forma está dirigiéndose a sus hijos alrededor del mundo en esas 13 epístolas. Esta epístola a los Efesios es una muestra de eso. Noten ustedes en ese verso 1, donde ya veíamos que él estaba preso, como Pablo habla en un sentido tan paternal. Pablo dice, os ruego, o sea, te lo está pidiendo con amor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Pablo ruega como un padre. Y no es la única vez que Pablo ruega como un padre en sus epístolas. Es más, está por donde quiera. Pero, por ejemplo, en Filemón 1:10, me encanta ver cómo Pablo incluso habla como si él hubiese engendrado a un hijo en prisión, pero esto en el sentido espiritual. En la carta a Filemón, capítulo 1, verso 10, miren lo que dice Pablo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Qué frase tan paternal de Pablo. Obviamente él está escribiendo a Filemón, es una carta que está dirigiendo a un miembro de la iglesia en Colosas que era esclavista, por cierto, esto que en estos días está tan en la palestra pública, la cuestión de la esclavitud que pasó hace tanto tiempo. Pablo le está escribiendo aquí la carta a un esclavista y le está pidiendo por uno de sus esclavos, Onésimo. Pero miren qué cosa tan interesante. El esclavista y el esclavo, ambos conocieron al mismo Señor y ambos fueron liberados por el mismo Señor Jesucristo. Y a ambos, Pablo ahora trata de tender un puente, escribiéndole la carta a Filemón y diciéndole a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Pablo no había engendrado a nadie, mucho menos en una prisión. Bueno, lo que estaba queriendo decir aquí es que estando en esa situación de prisión, aquí Pablo se está refiriendo indudablemente a su prisión domiciliaria en Roma. Recuerden que es el mismo punto donde lo deja el libro de los Hechos, donde Pablo esperaba su juicio al cual él había apelado a César y él no podía moverse de la casa que tenía ahí alquilada, no podía salir, estaba en libertad condicional, pero venían muchos a él. Entre los muchos que llegaron a él, llegó un esclavo jurado llamado Onésimo. Y ahora Pablo le enviaba a Onésimo de regreso con esta carta precisamente a su dueño, a Filemón, pero le está diciendo, te ruego, a quien te estoy enviando no es un esclavo, a quien te estoy enviando es en primer lugar a tu hermano en Cristo, pero en segundo lugar, te estoy enviando a mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Pablo actuaba con paternidad al punto de expresar una frase tan tierna como esta, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Si esto dice de Onésimo, ¿qué decir de Timoteo? Que ustedes saben que era también como su hijo espiritual. Nada más mirar, por ejemplo, el comienzo de cada una de las dos cartas que Pablo dirige a su hijo espiritual Timoteo. En primera de Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 1, versos del 2 al 3, miren lo que dice Pablo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué, venga, el punto número 1 de mi mensaje precisamente es, Pablo ruega como un padre. Y nos ruega a nosotros en todas sus epístolas, pero aquí le está diciendo a Timoteo, como te rogué. ¿Y cómo te rogué? Como un padre le ruega a un hijo.
con mucho amor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, precisamente, fíjense cómo le estaba hablando de Éfeso, a donde también dirige la epístola que hoy estamos viendo, y donde vemos en ese verso 1 que Pablo está diciendo: yo pues preso en el Señor, os ruego, como mismo le estaba rogando a Timoteo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si miramos en la segunda carta que él le dirige también a su hijo espiritual Timoteo, allí en el capítulo 1 también, al inicio de la carta, versos del 2 al 5, miren lo que Pablo le dice a su hijo espiritual, le dice a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, o sea, desde mis padres. Pablo honraba a sus padres. Sirvo a Dios desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Noten ustedes qué paternal Pablo, que sin ser el padre físico de Timoteo, le ama como si fuera su propio hijo, e incluso no sabemos por qué no menciona al padre de Timoteo, tal vez haya muerto muy joven el padre de Timoteo, pero sí menciona a la abuela Loida y a su madre Eunice. Pero al hacerlo, Pablo está hablando en términos paternales, preocupándose por la familiaridad de su hijo espiritual Timoteo. Podríamos seguir citando ejemplos, mis amados hermanos, para tomar, valga la redundancia, ejemplo de Pablo, que es el ejemplo que él toma de Cristo Jesús. Porque no por gusto él en otra porción dice: imítenme a mí, así como yo, o sea, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Yo creo que una de las cosas que Pablo imitó a Cristo es en este amor paternal por nosotros. Por solo citar un último verso para hablar de la paternidad del apóstol Pablo, que nos da un ejemplo a todos nosotros, ¿verdad? A las madres como madres, a los padres como padres. Dice Filipenses, capítulo 1, verso 23. Es muy interesante esto que les voy a leer ahora, porque en este primer punto de este mensaje, donde estamos viendo que Pablo ruega como un padre, miren hasta qué punto Pablo llega a escribir a sus hijos espirituales, que en cierta medida también por extensión somos nosotros. Miren qué cosa dice Pablo en Filipenses 1:23, que ha sido un verso que hemos citado mucho en esta temporada del coronavirus. Dice Pablo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amados hermanos, esta porción de aquí nos demuestra hasta qué punto Pablo amaba a sus hermanos. Pablo tenía muy claro que partir y estar con Cristo era muchísimo mejor, pero si algo lo detenía todavía, si algo lo amarraba aquí abajo, dice, es por causa de vosotros. O sea, miren qué grande era el amor de Pablo por sus hijos espirituales, que aún el partir y estar con Cristo, que está por encima de cualquier cosa, para él se sentía en aprieto, porque entendía que por causa de quienes todavía estaban allí a su alrededor era necesaria su presencia. Esto me hace recordar, en estos días he estado orando no precisamente por un padre, sino por una madre. Fue mi madre espiritual durante años de mi niñez. Ella se llama Débora Esther. Es una estudió en el Seminario Teológico de La Habana como misionera y fue a servir a mi iglesia donde yo era un niño en un tiempo donde no había pastor. Y de repente llegó una mujer a servir como misionera. Esto al principio fue motivo un poco de escándalo porque no teníamos pastor, llega una mujer graduada del seminario, pero amados hermanos, Esther fue entre nosotros una madre. Nos educó y nos amó con la Biblia en la mano. Y nunca olvidaremos la semilla que ella sembró en nosotros, que hasta el día de hoy sigue. Menciono esto porque en estos días a Débora Esther, allá en La Habana, le sucedió lo mismo que le estaba sucediendo a Pablo acá, que decía que era muchísimo mejor estar con Cristo. Ella ha estado muy enferma y ha estado a punto de morir. Y ha sido intervenida prácticamente en una semana 3 veces. Y
Débora, Esther, cuando iban a someterla a la segunda operación, prácticamente dijo lo que dijo Pablo. Ella no quería someterse a la operación porque ella sabía y tiene garantizado, gracias al sacrificio de Cristo, su lugar en el cielo. Y sabía que dejar de sufrir aquí abajo para estar con él era mucho mejor. Pero yo y sus hijos Samuelito, Deborita, Esther, con los cuales me mantuve en contacto, yo les daba ánimo a ellos y oraba con ellos. Yo les decía, es cierto que su mamá sabe que partir y estar con Cristo es mucho mejor, pero su mamá todavía puede ser muy útil, no solamente para ustedes tres, que son sus hijos físicos, sino también para muchas personas, especialmente en Cuba, que necesitan de personas como ella. Así que yo le voy a rogar al Señor un milagro para que ella pueda sanarse y pueda volver a servir como tanto necesitan allí en Cuba. Déjenme decirles, hermanos, que Dios ha contestado más bien mi oración y no la de Esther, porque Esther estaba pidiéndole al Señor que la llevara para estar con él, pero parece que Dios ha contestado mi oración porque él sabe que ella es necesaria. Pero el apóstol Pablo, mis hermanos, demuestra aquí su paternidad, su sentido paternal, al punto de que su viaje al cielo, de partir y estar con Cristo, él lo delega por causa de estar con ustedes. Algo parecido me pasa a mí, lo voy a decir un poco en broma ahora, pero a veces bromeando se dicen las cosas muy ciertas, ¿no? En estos tiempos del coronavirus uno tiene que estar muy atento a la señal. En estos días pasados he estado con un poco de ardor de garganta. Esto en tiempos normales no me había preocupado, pero en estos tiempos uno tiene que estar atento, no tanto por uno mismo, sino por amor a los demás. Reflexionaba acerca de esto y sacaba algunas cuestiones positivas de mi ardor de garganta. Una, que esto me ponía en el lugar de mucha gente que está enferma para pedir al Señor y rogar por ellos por sanidad. Pero en segundo lugar, me hacía pensar a mí en qué pasaría si me sucediera a mí, como le ha sucedido a muchísima gente, y por qué no habría de sucederme a mí, y también soy de carne y hueso, y como le ha sucedido incluso a muchísimos pastores. Es más, ya les he contado que el primer caso en Cuba de un fallecido por coronavirus fue precisamente el pastor Saúl, a quien conocí personalmente. Y tenemos historias en Italia, por ejemplo, de sacerdotes que fueron capaces de entregar su ventilador para que otras personas lo usaran. Pero solamente estoy reflexionando, poniéndome en el lugar de Pablo y pensando que, bueno, ¿qué pasaría si partiera? Sería maravilloso. Estar con Cristo es muchísimo mejor, pero ¿qué pasaría con mi familia aquí? Con mis hijas, Rocío, Rachel, con mi esposa Joaxi, pero no solamente ellos, ustedes, mis amados hermanos, porque les amo y porque al igual que Pablo, debo verles también y sentirles en este mismo sentido paternal a ustedes y debo amarles con ese sentido paternal. Entonces digo lo mismo que dice Pablo acá, de ambas cosas estoy puesto en aprieto, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor y cada vez se pone mejor, mis hermanos, porque este mundo aquí abajo se pone cada vez más difícil y lo difícil es estar aquí, no allá, allá todo es maravilloso, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que estamos en las manos del Señor para lo que Él quiera y entienda. Por si acaso, el martes tengo consulta con mi médico y voy a hacerme el test para estar seguro, más que nada, de no contagiar a ninguno de ustedes. Pero, mis amados hermanos, qué amor el de Pablo y qué ejemplo el de Pablo para todos nosotros. En este sermón que se llama Un Dios y Padre de Todos, lo primero que hace Pablo en esa porción de Efesios es rogar como un padre. Y han sido hermosos los versos que hemos visto aquí. Pablo está preso y sin embargo se olvida de su condición de preso para comportarse como un padre que es capaz incluso de rogar a sus hijos. ¿Y qué es lo que nos ruega Pablo a todos nosotros? Bueno, específicamente en esta porción de Efesios 4, si seguimos leyendo hasta el verso número 5, dice Pablo, vamos a mirar desde el propio 1 para recapitular, yo pues preso en el Señor, os ruego, ¿qué es lo que nos ruega Pablo? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos hemos sido llamados, hermanos. Si usted es un seguidor de Cristo, usted fue llamado. ¿Qué más nos dice Pablo? ¿Qué más nos ruega Pablo como un padre? Con toda humildad y mansedumbre nos ruega que seamos humildes y mansos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amados hermanos, esto me hace pensar en una escena donde Pablo
está actuando como un padre y nos está viendo a todos nosotros como hermanos. Ustedes saben que muchas veces los hermanos se aman tanto que hay un dicho por ahí que dice, hay amores que matan. Yo lo recuerdo sobre todo con mi hermana, con quien me llevo nada más un año, con mi hermana Milka. Estábamos casi siempre fajados, a pesar de que ella era o es brita, yo varón, pero era como nos amábamos. Igual le pasa muchas veces a Rocío y Rachel. Bueno, pues Pablo, sabiendo que también nos pasa a nosotros, como hermanos a veces estamos teniendo conflictos entre nosotros y aún en las mejores familias hay conflictos. Pablo, que se coloca en el lugar de un padre y nos ruega, él nos dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué más nos pide Pablo a nosotros? Como si fuésemos hermanos. ¿Qué más nos pide? El verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué más nos pide? Que seamos un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados. Es la segunda vez que Pablo nos dice que fuimos llamados. Tú y yo fuimos llamados a ser hijos del Padre y a ser hermanos tú y yo, y a comportarnos como hermanos amándonos y ser un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahora viene lo que es incluso el lema de la Alianza Bautista Mundial: un Señor, una fe, un bautismo. Amados hermanos, todos tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Cuando digo todos, me estoy refiriendo a un escenario como al que Pablo le está escribiendo la carta. Pablo le está escribiendo la carta a creyentes en Cristo Jesús, a personas que reconociéndose pecadoras, pidieron perdón al Señor y pidieron al Espíritu Santo que entrara a sus vidas, así como muchos de ustedes ya lo han hecho. Pero si no lo han hecho, ahora al final yo voy a tener una oración para que usted también se arrepienta de sus pecados y pase a formar parte de esta familia de la fe. Pero precisamente por eso voy al último punto de mi mensaje, este mensaje que es un Dios y Padre de todos, donde vimos en el primer punto que Pablo ruega como un padre, en el segundo punto, a todos nosotros como si fuésemos hermanos, y el tercer punto, reconociendo precisamente a Dios como Padre de todos. Es lo que dice este verso 6 que estoy enfatizando desde el principio. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y déjenme decirles que en este solo verso yo tendría otro sermón más con 3 puntos. El primer punto, sobre todos. El segundo punto, por todos. Y el tercer punto, y en todos. Pero por supuesto, solamente hoy les debo predicar un sermón. No les voy a predicar ahora un segundo sermón. Pablo está diciendo aquí, mis amados hermanos, que nuestro Padre y amado Dios nos ama tanto, como decía la canción de Juan Luis Guerra, mi Padre me ama tanto, que está sobre todos nosotros. Está por todos nosotros, porque todo lo que Él hace, lo hace por amor a ti y a mí. Desde entregar a su Hijo Cristo hasta que te hayas levantado hoy por la mañana y hayas visto la nueva luz de un nuevo día. Y está en todos, porque Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero precisamente esto ocurre si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si miramos un poquito más adelante, en el verso número 32 de este capítulo 4, Pablo está diciendo, antes seid benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ese perdón de Cristo Jesús fue el que nos convirtió a ti y a mí en hijos de un mismo Padre, y el que nos convirtió a ti y a mí en hermanos los unos de los otros, aunque no seamos hermanos en la carne, somos hermanos espiritualmente hablando, porque tenemos a un mismo Padre. Y de esto es lo que habla la Biblia por donde quiera, hablando de que Dios es nuestro Padre. Desde la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hasta versos tan hermosos como este de Santiago 1:17, donde Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, dice algo tan hermoso como esto. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque ojo con esto, los padres humanos
podemos variar, podemos fallarle a nuestros hijos. Yo como padre humano estoy muy distante de ser el padre que es Dios para todos nosotros, pero en Dios no hay mudanza ni sombra ni sombra de variación. O como dice un último texto para hablar de que Dios es nuestro Padre, Isaías, para ir al Antiguo Testamento, Isaías 64:8 declara algo también sumamente hermoso. Dice Isaías 64, verso 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Bueno, un poco que retomando el sermón del domingo pasado, donde hablábamos que nosotros somos el barro en las manos del alfarero, del cual habla Jeremías. Pero aquí es Isaías diciendo, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amados hermanos, en estos versos tan paternales de la epístola a los Efesios, capítulo 4, versos del 1 al 6, Pablo ruega como un padre a todos nosotros, como si fuésemos, porque lo somos, hermanos, reconociendo a Dios como el Padre de todos. Y yo concluyo mi mensaje con el verso de Lucas 11:13, donde el Señor Jesús nos dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Como esta es la conclusión de este mensaje, un Dios y Padre de todos, basándonos en las palabras paternales de Pablo de Efesios 4, del 1 al 6, vuelvo a leer estas palabras del Señor Jesús, que son una invitación y son una enorme reflexión en este Día de los Padres. Lucas 11:13. Si vosotros, empezando por mí, Pablo decía que empezando por él decía que entre los pecadores él era el primero, sin embargo, miren con qué palabras tan paternales nos habla. Pues el Señor Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y amados hermanos, cuando aquí el Señor Jesús está diciendo que el Padre Celestial es capaz incluso de dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan, está diciendo esto porque el regalo más valioso que se puede recibir de un Padre es la presencia del Espíritu Santo de Dios enviado por el Padre a aquellos que reconocen a Jesús, el Hijo, como su Salvador, como su suficiente Salvador. Por eso voy a terminar con una oración pidiendo al Señor y poniendo estas palabras en tu boca si tú todavía no has tenido la bendición de ser un hijo de Dios y no has tenido la bendición de tener a tantos hermanos alrededor del mundo que han aceptado a Cristo y no has tenido la bendición de recibir el regalo más grande que un padre le puede dar a uno, el Espíritu Santo. Voy a orar y quiera Dios que hagas tuyas estas palabras. Padre, he andado por el mundo como un hijo pródigo. Tú me creaste y por eso, en cierto sentido, tú eres mi padre, porque aquí estoy, porque tú me diste la vida. Pero he andado perdido y rebelde. Hoy he escuchado que tú estás dispuesto a darme el mayor de los regalos, el Espíritu Santo. Y yo necesito el Espíritu Santo en mi vida. Y por lo tanto, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Quiero ser tu hijo. Y por lo tanto, acepto el sacrificio que hiciste enviando a tu Hijo Jesús, quien vino al mundo a morir por mis pecados. Lo recibo. Por favor, entra a mi vida. Padre, te amo. A partir de ahora, soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que en este Día de los Padres, en que todos hemos dado gracias por nuestros padres, ya sea que estén en vida, y si están en vida, honrémosle, porque no siempre tal vez tengamos esa posibilidad, o ya sea que hayan partido igual, dele hoy gracias a Dios porque usted ha tenido o tuvo un padre o tiene un padre. Pero por encima de todo eso, dele gracias a Dios porque Él es el Dios y Padre de todos aquellos que reconociendo sus pecados aceptan a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y qué bendición tener en estos días precisamente tan tétricos de la pandemia del coronavirus a nuestro Padre amado, a nuestro Dios que se preocupa por nosotros y que tiene cuidado de nosotros. Voy a concluir el sermón
con un canto que quiero dedicar a todos en esta mañana, tanto a los miembros de nuestra iglesia bautista de Guardo como a cualquier otra persona que se conecte. Y es un canto muy hermoso que recrea la parábola del hijo pródigo y que está interpretado por un cubano, precisamente Ricardo Rodríguez, y que se llama Quizás Hoy, y que exprese tal vez lo que tú acabas de hacer, que te has entregado al Señor Jesús. Y si no lo has hecho, no esperes más. Y cuando acabe este canto, espero que estés de rodillas pidiéndole al Señor que tú quieres ser su hijo y que Él sea tu Padre. Así que les comparto este canto en este momento. Quizás hoy, mis hermanos. Y bueno, qué mejor que un día de los padres, ¿verdad? Qué mejor que un día de los padres para arreglar nuestras cuentas con el Padre Celestial, con nuestro Padre amado que nos amó de tal manera que envió a su Hijo Cristo al mundo. Voy a tener una oración para finalizar, mis hermanos, y luego pues nos vamos a despedir y saludarnos unos a otros. Oremos. Padre, te doy muchas gracias en este Día de los Padres nuevamente por nuestros padres, por aquellos que tú nos diste. No los escogimos nosotros, los escogiste tú, aquellos que nos trajeron a este mundo. Por aquellos que están con vida, te ruego por ellos, donde quiera que se encuentren hoy. Bendíceles y ayúdanos a honrarlos como tú nos mandas. Aquellos que ya han partido, por ellos te doy gracias igual también, Señor. Que mis hermanos que hoy sienten la tristeza de que ya sus padres no están en este mundo, sin embargo, puedan agradecerte por ellos también. Y gracias porque por encima de todo, tú eres nuestro Padre. Y gracias porque quizás hoy algunos que estaban rebeldes por el mundo, perdidos, te hayan vuelto a encontrar y se hayan reconciliado contigo a través de tu Hijo Cristo. En su nombre te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Y me despido, mis hermanos, con las palabras de Judas, el medio hermano de Jesús, al final de su corta epístola que se encuentra antes del Apocalipsis, donde en los versos 24 y 25, en el único capítulo que tiene esa epístola, Judas dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora, Día de los Padres, y por todos los siglos. Amén y amén, mis hermanos. Amén.